Muy bien, mis hermanos, bienvenidos a nuestra clase número 4, en la que voy a comenzar una nueva sección en este taller. Nosotros hemos visto en las primeras 3 lecciones la introducción a la Confesión Bautista de Fe de 1689, o con su nombre técnico, la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres. Hemos visto a través de la carta introductoria algunas cosas relacionadas con su contenido histórico, con su contexto histórico. Hemos visto la materia y la forma, ¿verdad? Cómo fue que ellos hicieron para redactar la confesión, de dónde tomaron las fuentes. Pero en tercer lugar vimos también algo que es primordial, que es el corazón o el espíritu detrás de la confesión. En esta lección y la siguiente, a lo que me voy a dedicar es al bosquejo de la confesión de fe. El bosquejo de la confesión de fe. Hermanos, quiero que se imaginen, para empezar esta clase, quiero que se imaginen una ciudad donde cuando tú tienes un mapa, y sobre todo estas ciudades preciosas, planificadas, ¿verdad? No como las mías, que son un poco, van creciendo a medida que va saliendo gente, pero piensen en lo planificado de una ciudad donde tú tienes un mapa y tú sabes que tal dirección es en tal calle y tal calle. A mí me fascina, el otro día estaba, como les he contado, en Nueva York. Las cuadras cuando son así como, cuando son calles, son cortas. Cuando son avenidas, son larguísimas. Entonces no son 2 avenidas abajo, eso como 20 minutos caminando. Pero qué fácil es ubicarte cuando es entre tal calle y tal avenida. Y si tú tienes un mapa o si tú puedes ir mirando, tú puedes llegar de manera oportuna a cualquier lugar por causa de la ubicación o el mapa que tienes. Miren, hermanos, muchas personas enseñan la confesión de fe y tratan de entenderla sin tener un mapa que les ayude a entender cómo está distribuida, cómo funciona. Y es un error que uno podría decir, pero es muy básico eso. Saber cuál es el bosquejo de algo es súper básico. Sí, pero también el no saberlo puede llevarte a tomar ciertas decisiones o hacer ciertas afirmaciones que realmente están fuera de la idea de lo que la confesión de fe pretende hacer. Así que en estas 2 lecciones yo quiero enfocarme en las 4 partes que tiene la confesión de fe. 4 partes. 4 partes que los voy a ilustrar con la figura de un edificio. Así que si tú tienes allí a la mano creo que yo puedo dibujar también aquí en mi computadora, déjenme mirar, para poder ir mirando. Estoy seguro que tenía. Un pizarrón blanco. Sí, es un pizarrón. Ya va a aparecer. Te vas a hacer ¿qué nota? Acá. Freeform. Es solo para hacer figuras, no tiene mucha. Muy bien. Déjenme mirar aquí. Ok. Vamos entonces, no estoy muy familiarizado con este programa, pero lo voy a ilustrar para poder mirar. Quiero que piensen en un edificio, ¿ok? Y vamos a mirarlo en estas 2 clases a través de pensar en el edificio. Voy a poner en primer lugar el fundamento. Luego voy también a establecer aquí la estructura interna. ¿Ok? Luego vamos a hablar aquí. Yo imagino que esto puede cambiar de color. Luego vamos a tener el revestimiento exterior. Voy a hacerlo así. Ya les explico bien cómo funciona esto. Imaginanos que esto es el revestimiento exterior. Y finalmente tendremos... Es una casa sueca. Es cierto. Creo que la computadora detecta que estamos por aquí. Sí, si la aplasta ahí está la... Ah, sí, aquí. Vamos a poner un... Ya.
Muy bien. Nosotros tenemos aquí un edificio. Quiero que se imaginen que este es un edificio. Déjenme cambiar esto de color para poderlo identificar también. Vamos a ponerlo así. La confesión de fe tiene la forma de un edificio. La base o el cimiento sobre el que se levanta toda la confesión o todo el edificio. Luego tenemos la estructura interna, que es realmente la estructura sobre la que se va a levantar el edificio. Se ancla al cimiento, pero la estructura interna son todas esas correas, todo ese hierro que va a sostener el edificio. Luego tienes el revestimiento exterior, que es lo que se pone sobre esa estructura, de manera que son las paredes, las puertas, las ventanas, que le dan la belleza a la estructura. Pero finalmente tienes el techo o la azotea o la conclusión de ese edificio. Así que 4 partes que voy a tratar de mostrar y repetir constantemente lo que esto implica. ¿Ok? Muy bien. Vamos a tomar en esta lección el cimiento, pero también lo que tiene que ver con la estructura interna, que esto es importantísimo. Y en la próxima lección vamos a hablar de el revestimiento exterior y vamos a hablar de el techo o la azotea donde termina el edificio. ¿Ok? ¿Estamos todos claros? Muy bien. Si tú te aprendes este bosquejo, yo te aseguro que eso va a facilitar muchísimo todo lo que tú haces o entiendes con respecto a la confesión. Yo voy a ir escribiendo aquí de manera que pueda servir. Déjame hacer grandecito esto. Quizás no tan grande. Muy bien. Entonces, este cimiento no es otra cosa que los primeros principios. Así lo vamos a llamar. Capítulos 1 al 6. Muy bien, escribirlo les va a hacer bien porque así lo vamos a poder recordar. Así que los primeros principios, ese es el cimiento. ¿Ok? Luego vamos a hablar de aquí adentro la estructura interna. Esto es el pacto de Dios. Estos son los capítulos 7 al 20. Esto, déjame poner aquí el número 2. Esto es 1. ¿Ok? Luego vamos a mirar el revestimiento exterior. Esto es la libertad cristiana. Están calladitos como cuando los estudiantes en la secundaria están tomando nota. 21 al 30. Y luego concluimos con la azotea. O también podemos llamarle techo. Que es las últimas cosas. 31 y 32. ¿Ok? Vayan copiándolo para que podamos tener esto. Esto es bien, bien importante. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta explicación sobre el bosquejo? De esta manera. Yo lo leí. Muy bien, excelente. Es un buen estudiante y adelantado a la clase. Hermanos, quiero exagerar, pero si ustedes entienden esto bien, esto va a ayudar a entender correctamente cómo la confesión de fe se conecta. Muy bien, vamos a empezar mirando el número 1, que es el cimiento o es la base sobre la que se levante el edificio. Son los capítulos 1 al 6. Hermanos, ¿para qué sirve el cimiento en un edificio? ¿Quién me lo dice? Estabilidad. El cimiento es lo que le da la base, la estabilidad, la seguridad de que todo lo que se va a levantar después va a funcionar.
He tenido la oportunidad de estar en Chile hace unos días, en diciembre. Me quedé en la casa de un amigo queridísimo, estudiante del seminario, Eduardito Tello, y él es constructor de edificios, pero el trabajo que él hace es poner el cimiento. Él construye todo el edificio, pero me mostró fotos del cimiento. Hacen un tremendo agujero. Es como que fueran básicamente, son edificios grandes, una ciudad ahí abajo. Me mostraba cómo doblan el hierro y entonces tiene que ir con cemento y es un hormigón armado bien marcado, de manera que con eso se hace, según la cantidad de piso, según todo eso, se pone un buen cimiento. Si tú fracasas en eso, si lo pones torcido, si lo pones débil, si lo pones por debajo de lo que realmente va a levantar, entonces tú tienes un peligro grandísimo de que colisione o se caiga todo el edificio. Así que eso es lo que hacen precisamente los primeros 6 capítulos de nuestra confesión de fe. ¿Por qué? Porque mira, los 6 primeros capítulos de la confesión de fe tocan 3 temas en particular. El primero, ¿cuál es? Las Sagradas Escrituras. El segundo, Dios. Y el tercero, El decreto de Dios. no el capítulo 3, sino el tercer tema que tratan ahí. El hombre y el pecado. La palabra, Dios, el hombre y el pecado. Son los 3 grandes temas que se tratan en los primeros 6 capítulos. Muy bien. Vamos entonces a recordar de qué hablan estos 6 capítulos. Capítulo 1, ¿de qué habla? Escritura. Vamos, eso tiene que estar, dicen por ahí, al dedillo. Capítulo 1, Sagradas Escrituras. Capítulo 2, que ya lo repasamos. Dios, la Santísima Trinidad. Muy bien. La naturaleza de Dios, Dios y la Santísima Trinidad. Capítulo 3. Del decreto. El decreto de Dios. Número 4. Acuérdense, ad intra, y ahora ¿qué viene? Extra. Ad extra, que son las obras de Dios. ¿Cuáles son las 2 obras de Dios? La providencia. La creación primero La creación, y luego providencia. providencia. ¿Y el capítulo 6 de qué habla? El hombre y el pecado, la caída. ¿Ok? Ya estamos claritos, ¿no? Vamos a repetir. Esto es un taller práctico, así que vamos a repetirlo. Capítulo 1, la Sagrada Escritura. Capítulo 2, Dios y la Santísima Trinidad. Capítulo 3, el decreto de Dios. Capítulo 4, la creación. Acuérdense, Dios decreta ad intra. Esos decretos se convierten en una realidad. Creación y providencia. 4 y 5. ¿Ok? Otra vez. Capítulo 1, capítulo 2, Dios y la Santísima Trinidad. capítulo 3, el decreto. Capítulo 4, la creación. Capítulo 5, la providencia. Y capítulo 6, el hombre, la caída, el pecado. Muy bien. Ahora, quiero que piensen conmigo. El capítulo 1, ¿por qué lo llamamos cimiento? Porque es por medio de la Escritura que todo lo demás que nosotros afirmamos en la doctrina está basado. Lo que nosotros hemos dicho de la palabra en el capítulo 1 es algo que se va a repetir constantemente en otros capítulos de la confesión de fe. Piensa en la figura del edificio. Escúchame con mucha atención. En la figura del edificio, si tú pudieras mirarlo, tienes el cimiento y de pronto tienes un 10º piso. Ese 10º piso, si tú lo conectas, te das cuenta que esa pared está conectada a una viga que está en la esquina. Esa viga va conectada a otra que va bajando y finalmente todas ellas están amarradas al cimiento. El cimiento le da la estabilidad y la seguridad a eso que está ya en el 10º piso. Cuando tú entiendes correctamente la doctrina de la palabra, entonces tú sabes que todo lo que va a aparecer después está conectado con eso. Por ejemplo, en el capítulo 22 se habla de la adoración que Dios recibe. Y dice que esa adoración es solamente conforme a lo que dice la Sagrada Escritura. O te dice, por ejemplo, en el capítulo, hablando del pacto, te dice que la forma en la que Dios llama a los pecadores es por medio de la palabra y del Espíritu. ¿Por qué? Porque ya en el 1 se afirmó que la palabra es suficiente, que la palabra es la que nos ayuda a poder saber qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Es la que nos da el conocimiento salvador, santificador que se requiere. Por lo tanto, todo el resto de la confesión de fe
siempre va a hacer eco a esas mismas verdades. Si yo repitiera el bosquejo del capítulo 1, ustedes pudieran mirar cómo eso se conecta con el resto de la confesión. El capítulo 1 tiene 10 párrafos y tiene 8 cosas. El capítulo 1 habla de, párrafo 1, la necesidad de las escrituras. Párrafo 2 y 3, la identidad de las escrituras. Párrafo 4 y 5, la autoridad de las escrituras. Párrafo 6, la suficiencia de las escrituras. Párrafo 7, la claridad de las escrituras. Párrafo 8, la disponibilidad de las escrituras. Párrafo 9, la interpretación de las escrituras. Y párrafo 10, la supremacía de las escrituras. Esas 8 cosas siempre están en juego en todo el edificio. La Biblia es suficiente y entonces lo miras en la adoración, lo miras en el tema de la iglesia, lo miras en el tema de la libertad cristiana. El único Señor de la conciencia es el Señor Jesús, por medio de lo que ha dicho en su palabra, la cual es suficiente, necesaria, revela. Entonces, esa es la realidad en la que nosotros encontramos esta estructura primera. Así que, si alguien va a explicar la confesión de fe, tiene que saber que esos primeros 6 capítulos tienen que ser explicados entendiendo que eso se va a hacer eco todo el tiempo y se va a volver hacia atrás. Es como que lo que dices aquí se te lo va a volver a recordar en algún momento. En otras palabras, las mismas cualificaciones que tiene la palabra en el capítulo 1 las vas a ver desplegadas en todo el resto de la confesión. El mismo Dios del que hablas en el capítulo 2 es el mismo Dios del pacto, el mismo Dios de la libertad, el mismo Dios que un día viene a cumplir lo que ha establecido. Así que si fracasas en poner el cimiento correcto de quién es Dios, fracasas en todo el resto del edificio. Esto se puede evidenciar también en el tema del hombre. Piensa en esto. ¿Qué es lo que hace que se magnifique y sea tan glorioso la doctrina de la salvación? Uno dice, bueno, lo que hace que sea glorioso es lo que Cristo hizo. Pero te voy a decir una cosa. Si tú no entiendes lo mal y cuánto nosotros descendimos, no es capaz de ver lo profundo que Cristo descendió para poder llevarnos a la gloria con Él. Mientras el hombre es menos malo, la obra de Cristo es menos gloriosa. Pero si el hombre es perverso, tal como la Biblia lo describe, lo que sale a la luz, ¿qué es? Es la gloria, es la misericordia, es la forma en la que está. Entonces piensa en esto. El pacto de Dios pierde toda la gloria que pudiera tener si el hombre no es tan malo y no está muerto en sus delitos y pecados. Si el hombre solo está herido. Porque esto de aquí está cimentado sobre este fundamento que hemos puesto aquí. Todo lo que habla el pacto, y lo vamos a ver en un ratito, todo lo que habla el pacto tiene que ver con lo que nosotros hemos dicho aquí, de quién es Dios y de quién es el hombre. Así que entender esto es algo que te va a abrir puertas muy importantes en tu exposición de la confesión de fe. Acuérdate que es clave que nosotros aprendamos a bosquejar la confesión de fe para saber cómo funciona. Yo, por causa de las veces que lo he enseñado, tengo muchas de estas cosas memorizadas. Pero cuando uno mira el capítulo 2, tienes 3 párrafos. El primero habla de Dios en sí mismo, el segundo habla de Dios en relación con su creación, el tercero habla de Dios en su Santísima Trinidad. En el capítulo 3, los párrafos 1 al 5 hablan con respecto, 1 y 2 hablan de la elección de Dios de todas las cosas. Y después de ese párrafo hasta el final, que es el 7, habla de la elección o el decreto de Dios para la salvación. En el capítulo 4, de la misma manera, párrafo 1, tú encuentras cuándo se creó, quién creó, por qué creó, en cuánto tiempo lo creó, para qué lo creó. Todo ese tipo de cosas, si tú lo tienes en la mente, puedes estar conectando continuamente lo que enseña la confesión de fe. Así que este es el cimiento sobre el que nosotros levantamos todo el edificio. Estamos clarísimos, ¿verdad? Muy bien. Vamos rápidamente a considerar en segundo lugar la estructura interna. Hay un comentario, esto es bien importante lo que te voy a decir. B.B. Warfield, que era uno de los profesores del gran seminario de Princeton en su tiempo, cuando era un buen seminario, B.B. Warfield hizo algunos estudios muy útiles sobre la confesión de fe. Uno de esos estudios que hizo fue dar una especie de historia y teología de la confesión de Westminster.
Y una de las cosas que B.B. Warfield afirma es que al igual que los documentos reformados de sus días, la Confesión de Westminster tenía como centro, como esqueleto, la teología del pacto. Piensen esto. Hoy estamos recuperando la teología federal o teología del pacto. Hace 20 años no se organizaban así los tratados teológicos. Eran de alguna otra manera trinitarios, tenían alguna cosa. Esta obra, la Confesión de Fe, que es un libro hecho con una forma en particular, tiene una estructura, el centro de esa estructura, su columna vertebral, es la teología del pacto. Ahora, solo quiero hacerte una reflexión pastoral aquí. Imagínate lo mal que debemos estar los bautistas reformados, cuando hay bautistas reformados que no saben y no han estudiado la teología del pacto. Si ese es el centro de nuestra fe, si eso es lo que nos lleva a las implicaciones de lo que nosotros hacemos, imagínate la gravedad de descuidar un asunto tan importante como ese. Así que la teología del pacto es central, el pacto de Dios es central para entender cómo fue que Dios desarrolla su plan de redención. El mismo Dios del capítulo 2 y el mismo hombre del capítulo 6 es el que se encuentran ahora en el capítulo 7 hacia adelante. Este capítulo o esta parte de la confesión es muy importante. Así que, ¿qué es lo que contiene esto? Podríamos hacer aquí una división interna que creo que podría ser útil para ustedes como una herramienta para bosquejar. Así que vamos a escribirla aquí. Volvamos al cimiento solo para poder tener claro el bosquejo. Voy a hacerlo aquí a un ladito. Después lo vamos borrando. Pero voy a bosquejarlo aquí. Muy bien. Déjenme abrir aquí un segundito. ¿Se ve mejor, verdad? ¿O no tanto? No tanto. Ok. Hagamos entonces el bosquejo. El cimiento nosotros podemos dividirlo en tres cosas principales. Número uno, las Sagradas Escrituras. Eso es capítulo 1. 2, Dios. Y 3, el hombre. Sin embargo, la de Dios podemos dividirlo en su naturaleza. Eso es capítulo 2. Ya voy a acomodarlo bonito. Y B, sus obras. Y a su vez, sus obras, déjenme ver si puedo mejor usar letritas para... Eso creo que va a ayudar más. Es porque es un bosquejo un poquito más complejo. 2, 3. Ok. Perdóname que no sé manejar muy bien esto. Quiero que se pueda... me puedo mover para acá. Muy bien. Entonces vamos a hacer esto es clave. Las Sagradas Escrituras, capítulo 1, Dios, esto es capítulo 2 al 5. Y aquí tenemos su naturaleza, capítulo 2, sus obras, capítulo 3, luego, dentro de sus obras, 3 al 5. Dentro de sus obras, como ya habíamos dicho, vamos a poner ad intra, capítulo 3, y ad extra, capítulos 4 al 5. Esto es creación, capítulo 4, providencia, capítulo 5. ¿Ok? Y luego tenemos al hombre. El hombre y el pecado. Capítulo 6. ¿Sí? Capítulo 6, ¿qué dice, pastor? El hombre y el pecado. El hombre. Mírenlo aquí. ¿No ves?
Ya. Qué difícil manejar este. Ya. Se entiende, mis hermanos, ¿verdad? Este tipo de bosquejos ayuda muchísimo cuando uno va a exponer la confesión de fe. Porque esto ayuda a entender cómo funciona o cómo se maneja. Eso es lo que tiene que ver con el cimiento. Pato. ¿En los libros que ibas a traer está esto explicado de esta manera? ¿O no tiene nada que ver lo que ibas Estamos en eso. Espero que en los próximos meses tengas un libro que te llegue con esa explicación escrita. Todavía no ha sido publicado. El libro de Renihan tiene... El libro de Renihan tiene un bosquejo. Lo que yo hice fue desarrollarlo como un poquito más para tener la... Ya llegan el lunes. Ahí hay confesión. No viene eso, no. ¿Qué cosa? La confesión viene... En la confesión creo que puse eso. Sí, lo estructuré así. Está Pero en la delegado. en la delegada, sí. La única que hay. Ya, la única traducción que hay en el español. Muy bien. Muy bien. Hermanos, este es el bosquejo de la primera parte que es el cimiento. ¿Ok? Eso nos lleva a mirar la segunda parte. Voy a ponerlo acá. Te voy a poner aquí cimiento. Cimiento. O primeros principios. Ok. Vamos entonces ahora, voy a hacerme más casito para tener el segundo bosquejo. Ahora vamos a, ¿cómo se llama la segunda parte? ¿Quién me dice sin ver? Estructura interna. Estructura interna. Del pacto de Dios. Este es el pacto de Dios. ¿Va de qué capítulo a qué capítulo? 7 al 20. Muy bien. Capítulo... Ok, esto es algo que es lo más importante que voy a decir en esta clase, porque ahora vamos a tratar estos capítulos que son importantísimos. Vamos a poner los nombres de esto, vamos a ver de cuántos se acuerdan y de cuántos no se acuerdan, ¿ok? Vamos, voy a ponerlo así en orden. Sí, muy bien, vamos a ponerlos en orden. Empezamos, capítulo 7, ¿de qué habla? El pacto. El pacto de Dios. El pacto. Muy bien. Capítulo 8. De Cristo el mediador. Muy bien. Cristo el mediador. 9. Del libre albedrío. Libre albedrío. Muy bien. No me están haciendo trampa, ¿verdad? Capítulo 10. Llamamiento eficaz. Capítulo 11. La justificación. Capítulo 12. Escribir hace bien, créanme. Adopción. Capítulo 13. Santificación. Capítulo 14. Fe. De la fe salvadora. La fe, sí. Fe. Capítulo 15. Arrepentimiento. Por un rato me ilusioné ahí escuchando a Randy diciéndome a viva voz. Iba a decir, Arrepentimiento. hasta que me estoy copiando. Sí. Capítulo 16. Capítulo 16. Capítulo 16 de las buenas obras. Muy bien. Buenas obras. Capítulo 17. De la perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos. Capítulo 18. De la seguridad de la gracia y de la salvación. La ley. La ley de 20. Dios. El Evangelio. El Evangelio y del alcance de su gracia. Ya. Muy bien. El 20 Evangelio y alcance su gracia. Sí, y el alcance de su gracia. Pero lo pongo aquí como Evangelio para... Ok. Muy bien. Todos pueden ver aquí los nombres de la... Ok. Lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a
hacer un bosquejo con respecto a esto, y esto es muy diciente, hermano, esto es muy importante, porque esto nos ayuda a entender cómo está organizado toda esta información. Así que vamos a dividirlo en diferentes partes. En primer lugar voy a ponerle aquí 1. No, es mala idea ponerle 1, voy a ponerle comenzaste. A, vamos a poner fundamentos. ¿Ok? B, ya voy explicando cada uno. B es lo que Dios hizo para que estemos en un pacto con Él. C, nuestra responsabilidad por estar en un pacto con Él. D, el terreno de la aplicación del pacto. Muy bien. Ok, quiero saber si están hasta ahí. Créanme que esto es bien importante. Hacer esto es un buen ejercicio, porque esto nos ayuda a pensar en el contenido. Muy bien, vamos a analizar. Esta parte del edificio se levanta sobre el cimiento, ¿verdad? El cimiento en esta parte nos importa muchísimo porque tiene que ver con Dios y el hombre y el pecado. ¿Qué es lo que encontramos y por qué le he llamado a esta primera parte fundamentos? Porque en estos primeros 3 capítulos de esta sección hay un fundamento que es demasiado importante. En el capítulo 7, que es el primero de este fundamento, es donde se describe en qué consiste el pacto que Dios hace con el hombre. Y aquí hay detalles importantísimos. Por ejemplo, la palabra condescendencia es una palabra clave. ¿Qué es una condescendencia? Condescendencia es cuando alguien desciende al nivel de alguien para poder recibir o dar algo que esa persona requiere. Un niño está diciendo algo, entonces el papá se agacha para poder hablar con él. O alguien está tratando de dar un regalo. Mis hijos desde chiquitos siempre les ha gustado dibujar, y entonces tengo dibujos desde que eran bebés, poniéndome allí cosas, papá, ¿verdad? Y entonces uno lo toma, ¿y qué dices cuando tu hijo de 5 años te da un garabato que no tiene ninguna forma? ¿Qué le dices cuando ves ese dibujo? ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso, mi amor! ¡Gracias! ¿Significa que le estás mintiendo? No, ¿sabes por qué no? Porque aunque no es algo que a ti, a tu altura de ver arte, de entender cosas, te complace, tú te pones al nivel de él y comienzas a entender su motivación, fue un acto de amor, hizo lo mejor que podía, ¿sí o no? Eso es condescendencia. Es ponerte y descender a la altura de aquel con quien estás tratando. Cuando la Biblia describe cómo es la relación que Dios tiene con nosotros, la palabra clave para definir es condescendencia. ¿Qué significa eso? Dice, y empieza nuestro capítulo 7 diciendo: la distancia entre Dios y las criaturas es tan grande que la única manera de podernos relacionar con Dios es por un acto ¿de qué? De condescendencia, la cual Dios ha querido presentarlo en forma de pactos. ¡Qué preciosa verdad! Si nosotros podemos tener relación con Dios, no es por nosotros, no es por nuestra capacidad. Acuérdate, no solo por el pecado del capítulo 6, es por quién es Dios del capítulo 2. Me encanta el capítulo 2. ¿Tienes una copia de la confesión ahí? Mira, así, muy bien. Esa está bien, esa te la perdono, pero ¿no? es una azulita la propia. Muy bien. No, mentira, no. Estoy bromeando. Esa es muy válida. Quiero... No, estoy bromeando. Lo van a... Esa es. Muéstrasela ahí a Pato y instrúyele un poco ahí. Esa parece el libro del Mormón que dice... Muy bien. Quiero que vean el capítulo 2. Lo estoy presentando aquí adelante. Quiero que veas algo interesante, precisamente hablando o enfatizando la condescendencia. ¿Ok?
Noten la forma en la que aparece presentado Dios. Hay dos maneras en las que la teología clásica ha hablado de Dios. La primera es a través de la forma o la vía negativa. Y la otra se llama la vía de la eminencia. Las dos formas clásicas, históricas, aparecen en nuestra confesión de fe. La vía negativa es cuando el hombre, tratando de poder describir quién es Dios, la única manera en la que puede decir quién es Dios es al mirar la criatura y ver sus limitaciones como criatura. Al recordar que Dios hizo esa criatura, dice, Dios no es de esta manera. No puedes decir cómo es, pero sí puedes decir cómo no es. Entonces, esto aparece en las palabras, por ejemplo, cuando habla aquí de es invisible. ¿Qué pasa? Yo te veo a Ismael aquí, lo veo a Daniel. Ellos son visibles. Dios que los creó no es como ellos. Ellos son visibles, Dios es invisible. Dios es sin cuerpo. Ustedes tienen cuerpo, ustedes tienen partes, ustedes tienen pasiones. Dios no tiene nada de eso. Él es inmortal. Todo lo que conocemos tiene mortalidad. Dios es inmortal. También Él habita en la luz inaccesible. ¿Ven? Ese antes de todas esas frases, es una manera de describir a Dios de una forma que es negativa en comparación con lo que se puede ver en la creación. La creación es así, Dios no puede ser así. Si la creación se ve, Dios es invisible. Si la creación es finita, Dios es infinito. Si la creación tiene partes, Dios no tiene partes. Esa comparación es la primera forma clásica. Ahora, solamente estoy haciendo referencia a esto para poder recordar el acto de condescendencia. No es solo el pecado. El pecado agrava este problema. Aun si estuviéramos en una santa relación con Él, la distancia entre Dios y el hombre es tan grande que solo podríamos tener relación con Él a través de un acto de condescendencia. Si Él se acerca. No fue así con Adán. Él no tenía pecado. Y fue Dios quien se tuvo que acercar y decir, no comerás de ese árbol, el día que comas morirás. Y le dio todo lo demás. Es un acto de condescendencia. Es porque esta es la forma en la que podemos hablar de Él. Y la otra forma se llama la vía de la eminencia. También es una comparación, pero ahora ya no es, veo la criatura y digo, Él es así, Dios no puede ser así. La vía de la eminencia es, veo la criatura, veo sus virtudes y digo, si la criatura es así, Dios entonces es muchísimo más. Entonces comienzan con todas estas expresiones que aparece aquí. Él es infinito en todos los sentidos, que es sapientísimo. Que sabe todo. Que lo sabe todo. Pero no solo que todo lo sabe. Es en un sentido y una escala altísima, incomparable, aquel que sabe las cosas. El hombre sabe, pero Dios es sapientísimo. Luego tienes libérrimo. ¿Qué es libérrimo? Es el superlativo de libre. El hombre es libre en un sentido, sí, el hombre tiene cierta libertad, ¿sí o no? Todos hemos escogido libremente venir aquí, pero que ninguno esté obligado. Ahora, venimos, tenemos libertad, nos movemos con libertad. Eso tiene el hombre. ¿Cómo es Dios entonces? A mí me gusta decirlo en ecuatoriano mal hablado. Libertísimo, librísimo. Esas palabras no existen. Libérrimo. Es el superlativo de libre. Sabio o con el que tiene conocimiento, Dios es sapientísimo. Libre, libérrimo. Absoluto, absolutísimo, que hace todo conforme a su voluntad, que es justísima voluntad, clementísimo, amantísimo, misericordiosísimo. Wow. Estas palabras se utilizan a propósito. Nadie las usa en español, ¿sí o no? Pero son palabras que existen. Y existen para poder mostrar que ese es el énfasis de la confesión. La confesión utiliza en inglés la expresión the most. Esto es the most. Esto. Entonces, la única forma de expresarlo en español es con palabras que puedan mostrar un superlativo absoluto. Eso es la criatura. Dios es eso, pero en una expresión infinita. Entonces, ¿cómo se describe a Dios? Solamente puedes describirlo como no es o de la manera eminente de que si hay algo bueno en la criatura, el que lo creó debe ser en un nivel superior absoluto en esa forma. Así que
Todo esto lo dije, hermanos, para poder mirar el fundamento. El pacto no es otra cosa que un acto de condescendencia de parte de Dios, acercándose a una criatura de quien Dios está a una distancia infinita y se acerca a Él y quiere tener una relación con Él como un acto de condescendencia. ¿Ok? Eso es bien importante que tengamos presente cuando estudiamos los pactos. Otra cosa que es importante aquí es que si es un acto de condescendencia, no es un acuerdo. Cuando uno habla de un pacto en la tierra entre hombres, estás hablando de dos iguales, ¿sí o no? Y si hacemos un pacto entre iguales, tenemos que ponernos de acuerdo. Y si no estoy de acuerdo con lo que tú me propones, no hacemos trato. No es así con Dios. Porque como Él hace un acto de condescender hacia nosotros, Él es el que impone soberanamente cuáles son las formas, las razones y la manera en la que vamos a tener una relación con Él. Nosotros no podemos hacer un acuerdo, nosotros aceptamos lo que Él soberanamente impone sobre nosotros. Así fue con Adán y así ha sido todo el resto del pacto. Muy bien, no me quiero desviar de eso, pero en el 7 ustedes tienen la primera cosa, la doctrina del pacto. Pero luego, si Dios está a una distancia infinita entre Dios y el hombre, Dios está a una distancia infinita, la única manera de poder acercarse a Dios es por medio de un mediador. El pecado hizo necesario el mediador, porque Dios se acercó a Adán sin necesidad de un mediador, pero en el momento en que entra el pecado, ya no es solo la distancia entre Dios y la criatura, ahora es una distancia creada por el pecado en la criatura, y entonces el mediador entra en escena. ¿Por qué aparece Cristo en esta parte de la confesión? Noten, no aparece para demostrar su deidad, aunque habla de su deidad en el párrafo 2 del capítulo 8. Dice, la segunda persona de la Trinidad se encarnó. Pero eso no es parte del énfasis. El énfasis es, Él es el mediador del pacto de Dios. En el párrafo 1 dice que Dios lo ordenó de antemano. Él lo escogió para que Él pudiera hacer eso. En el párrafo 2 dice que es Dios que tomó cuerpo para poder hacer lo que tenía que hacer. Así que su humanidad es lo que se enfatiza en el párrafo 2 porque está en medio de la idea de ser el mediador. Así que no se olviden, claro que habla de Jesucristo como Dios, pero eso no es el énfasis del capítulo. ¿Cuál es el énfasis del capítulo? La inmensa distancia entre Dios y el hombre necesitaba un puente de conexión. ¿Quién es? Tiene que ser el mediador. Y ese mediador es Cristo Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que tomó cuerpo, se hizo igual a nosotros en cuerpo y alma, salvo el pecado. Pero ese mediador es el que tuvo que tomar el oficio de profeta, sacerdote y rey. Ya lo leímos hace un rato. En donde, por medio de esos tres oficios, su oficio de mediación fue posible. Por nuestra ignorancia fue hecho profeta. Por nuestro pecado y nuestra distancia se hizo sacerdote. Y por nuestra rebeldía se hizo rey. Para doblegarnos, pero también para defendernos de nuestros enemigos. Así que ahí entra el mediador. Pero en tercer lugar, en el capítulo 9, en este fundamento, se habla del escenario. Y a mí me encanta esto, perdónenme que esté tomando tiempo para explicar esto, pero esto es clave. ¿Por qué el escenario? Yo quiero que pienses en esto. Si el hombre pecó, como dice el capítulo 6 que pecó, y llegó a una condenación, como dice el capítulo 6 que llegó, y Dios está tan distante de nosotros, como dice el capítulo 2, que Él es infinito en todo su ser y perfecciones, el pecado agravó esa distancia. Entonces, la forma en la que el hombre recibe el pacto es algo que hace toda la diferencia en lo que nosotros entendemos de esa relación que tenemos con Dios. ¿Cómo es que el hombre recibe? ¿En qué escenario está el hombre cuando Dios hace este pacto con él? La respuesta es que hay 4 estados del hombre. El hombre al principio, primero el primer párrafo de ese capítulo dice que el hombre fue hecho con libertad o con voluntad para escoger. Pero luego en los próximos 4 párrafos dice, por favor, alguien que tenga la confesión abierta y me va corrigiendo si voy saliéndome de carril, pero en esos 5 párrafos, el primero del capítulo 9 habla de la libertad que el hombre tiene, capacidad para decidir con la que Dios lo hizo. Pero esa voluntad pasa por 4 estados. Párrafo 2, el estado de inocencia, el hombre tenía la facultad de poder decidir el bien que quería y poder hacer bien a su alma.
Ese es el estado en el que Adán fue creado. Luego, el hombre cae en condenación por causa del pecado y pierde su libertad, y ahora lo que él quiere es verdaderamente pecado. Luego, en el estado de la gracia, el hombre renueva esa facultad de poder elegir el bien para su alma, pero todavía no lo hace de manera perfecta por causa del remanente de pecado. Y en cuarto lugar, el quinto párrafo dice que el hombre en el estado de gloria, entonces tiene una perfecta libertad para poder hacer solo lo que Dios quiere. ¿Estoy en lo correcto, Isma, o no? Sí. Bien, la mente todavía me funciona bien. Ahora, eso que estamos hablando es el escenario. Ese escenario te recuerda lo que éramos. Párrafo 2, inocentes. Párrafo 3, te recuerdan cómo Dios nos encuentra cuando hace el pacto con nosotros. Muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Él completamente. El párrafo 4 te recuerda cuando Dios nos pone en un pacto con Él, cuál es nuestra responsabilidad y el escenario en el que vivimos. Ahora con libertad, pero no perfecta todavía. Y quinto, el quinto párrafo, el cuarto estado te recuerda a dónde vamos y qué es lo que Dios promete por medio de este pacto. ¿Y qué es lo que promete? Un estado perfecto en donde ya no hay inclinaciones hacia el pecado, sino que somos completamente libres. Amén. Así que ese escenario es vital. Si el hombre no está tan caído, entonces lo que viene ahora no es tan importante. Pero si el hombre está en ese segundo escenario del párrafo 3 del capítulo 9, entonces el hombre está bien complicado. Si Dios no hace nada, no hay nada que el hombre pueda hacer. Entonces se establece la teología que aparece en estos párrafos de una manera diferente. A veces nosotros tratamos de encontrar en la confesión de fe cosas como el ordo salutis. Te voy a decir una cosa, lo vas a encontrar. El ordo salutis es el orden de la salvación que muestra cómo es la aplicación del Espíritu Santo de la salvación en aquellos que han sido escogidos por el Padre y por quienes Cristo murió. Ahora, el ordo salutis es una enseñanza bíblica reformada, es una enseñanza que creemos, y ciertamente tú puedes rastrear el ordo salutis en la confesión de fe y en el catecismo, pero no es el ordo salutis la forma en la que está organizada la confesión de fe. ¿Por qué es eso? Déjame darte una muestra sencilla. ¿Qué es lo primero que debe pasar para que una persona sea salva? En el ordo salutis. Elección. Bueno, la elección es parte del decreto, eso no es la aplicación, eso es parte de lo que está antes. Dios elige, el Hijo muere y logra la salvación, estamos aquí, estamos en la aplicación. ¿Qué es lo primero para que aquellos que fueron elegidos y por quienes Cristo murió sean salvos? ¿Qué es lo primero? El llamamiento. El llamamiento eficaz. Nota, estamos bien en el orden, pero ¿qué viene después del llamamiento eficaz? Dios te llama, ¿y ahora qué? Arrepentimiento y fe. ¿Y dónde está el arrepentimiento y la fe en nuestro? 14 y 15. ¿Cómo es eso entonces? Empezamos aquí, pero acá. ¿Y qué pasa cuando tienes arrepentimiento y fe? Eres justificado, adoptado, santificado, que tiene que ver aquí con la santificación no solamente progresiva, sino la santificación definitiva, que significa que cuando el Señor te salva, te hace santo, no solamente te justifica, te hace santo de una manera en la que ya no puedes volver a ser lo que eras. La simiente de Dios está en ti, no eres perfecto en la santidad todavía, pero has sido santificado de tal manera que no hay marcha atrás, por eso se llama definitiva. Y habla de eso este párrafo, pero nota que las buenas obras están acá abajo, y entonces el orden no se sigue de una manera perfecta. No es el ordo salutis lo que organizó estos párrafos. ¿Cómo se organizó? La mejor manera de entenderlo es dos cosas importantes que agrupan un grupo de cosas que nos ayuda a entender el por qué están así. Lo primero es, ¿qué es lo que Dios hizo para que nosotros podamos estar en un pacto con Él? Acuérdate, si ese es el escenario perverso en el que estábamos, no hay nada que tú y yo pudiéramos haber hecho. Para que podamos estar en un pacto con Dios, ese pacto que Él hace por un acto de condescendencia, capítulo 7, que lo hace teniendo a Cristo como el puente y el mediador, capítulo 8, y lo hace estando en nuestra desesperación y en nuestra muerte espiritual, capítulo 9, no puede ser de otra manera sino lo que Dios hizo para que podamos estar en pacto con Él. ¿Y qué hizo Dios?
Entonces aquí aparecen 4 cosas que Dios hizo por nosotros para que estemos en ese pacto con Él. ¿Qué hizo? Nos llamó, nos justificó, nos adoptó y nos santificó. Estas son cosas que Dios hace. El hombre no tiene aquí parte ni nada, aunque ciertamente cuando nos llama nos arrepentimos y todo eso va conectado gracias al arrepentimiento y la fe. Aquí no está hablando del orden, aquí está hablando de qué es lo que Él hizo. Estamos mirándolo a Él. A ver, esto es un acuerdo en donde Dios hace un acto de condescendencia. Sí, a ver, ¿y cómo fue que llegamos aquí? Déjame explicarte. Esto es lo que Dios hizo. Nos llamó, nos justificó, nos adoptó, nos santificó. Muy bien. Y ahora, bueno, ahora que estás en un pacto con Dios, estas son tus responsabilidades dentro de ese pacto. ¿Y cuáles son? Fe, arrepentimiento, buenas obras, perseverancia y buscar la seguridad de salvación. Porque es algo que es la voluntad de Dios para todo creyente, que tengamos seguridad de que hemos sido salvados por Él. Así que nota qué es lo que hace esto en tu mente. Te ayuda a recordar cómo realmente está estructurada la confesión de fe para que no trates de imponer sobre la confesión de fe una estructura que no es de ella. La estructura de ella es esta. Las bases, lo que Dios hace, lo que ahora tú tienes que hacer y finalmente el terreno en donde se aplica. La ley, que es lo que te golpea, te muestra el pecado, te enseña lo que está mal, y el evangelio, que es aquello que te muestra lo que el Señor Jesucristo ha hecho. La ley y el evangelio es algo que es central. Esto es un tema importante en la teología reformada. La ley y el evangelio se aplican en todas las cosas de nuestra vida. En tu propia vida, tú tienes que vivir con la ley y el evangelio. ¿Qué hace la ley? Te humilla, te golpea, te muestra tu necesidad. ¿Y qué hace Cristo? Te levanta y hace todo eso. Samuel Bolton, el puritano, decía, la ley te lleva a Cristo. Porque la ley te muestra tu incapacidad. No solo el inconverso, el creyente también. Cuando uno necesita la santificación, que la necesita siempre, tiene que estarse mirando en el perfecto espejo de la ley que te muestra lo que eres. Cuando tú te ves en el espejo de la ley, corres a Cristo. Y cuando corres a Cristo, Cristo te manda de regreso a la ley. Y se vuelve un precioso círculo la vida cristiana, en donde cuando estoy endurecido, la ley me quebranta, Cristo me levanta, Cristo me manda la ley me quebranta y comienzo a vivir ese círculo. Y eso es la manera en la que nosotros vivimos todo este aspecto de nuestra relación con Él, que es un acto de condescendencia, a pesar de nuestra condición, por medio de Cristo Jesús. Hermanos, esto para mí fue completamente revolucionario mi manera de entender la confesión de fe. Porque esto es un asunto central. Y cuando tú lo entiendes así, te das cuenta que lo demás está todo conectado con la ley de Dios. Déjame cerrar esta lección mostrándote una cosa final. ¿Te acuerdas de nuestro gráfico? Si nosotros miráramos este gráfico y tú quieres mirarlo a la luz de la centralidad que tiene el pacto de Dios, podrías decirlo algo así. El fundamento del pacto, el pacto en sí mismo, las implicaciones del pacto, la consumación del pacto. El pacto está en el centro. ¿Qué es la escatología? El cumplimiento de lo que Dios nos prometió por medio del pacto. ¿Qué es la libertad cristiana? La manera en la que nosotros vivimos gracias a que estamos en un pacto con Él. Por eso podemos disfrutar de nuestra libertad cristiana, de la adoración, de la iglesia, de la comunión con los santos, de las ordenanzas. ¿De dónde viene todo eso? Gracias al pacto que tenemos con Él. Y ese pacto tiene su fundamento en Dios, en el hombre, en la palabra. ¿Sí o no? Amén. Muy bien. Vamos a terminar aquí esta lección y de ahí nos queda la última para poder cerrar de verdad este día cansadito, pero creo y espero muy útil. ¿Ok? ¿Algún buen libro para profundizar en la teología del pacto? El libro El misterio de Cristo de Sam Renihan es quizá el mejor libro que tenemos en nuestros días para la teología del pacto. Desde una perspectiva bíblica, él te explica por qué nosotros entendemos como entendemos la teología del pacto. Eso es clave. El misterio de Cristo, su pacto y su reino. Sam Renihan. Mi compadre.